eh, este gran tema que se llama la transformación del alma, ni mucho menos está enfocado, y tal vez voy a estar recalcando eso en muchas partes, en aprender al hombre y aprender cómo el hombre puede ser más bonito, más bueno, más apetitoso. No, no, no. Eso no se trata de eso, sino es comprender que el alma necesita ser transformada, que el alma necesita ser cambiada en cada uno de sus componentes que la conforman y eso. Pero tal vez es el proceso más difícil de comprensión para el ser humano y por eso nos hemos tomado el tiempo de estos, yo antes decía días, ya estamos hablando de meses, de hablar de este proceso. Vamos, ustedes no saben, pero esto tiene toda una estructura detrás. Son, en teoría, 9 temas. Estamos a la mitad del tema 5. Entonces, hay muchas cosas de las que estamos hablando y de las que vamos a hablar que realmente le queremos dar ese sentido de propósito y aplicación en nuestras vidas que sea nutritivo y amplio. No obstante, en el tema de la voluntad sí lo estamos teniendo, casi que cada tema tiene, esto no es ni simbólico ni nada, ni numerología ni nada, sino cada tema más o menos tiene 3 grandes partes que estamos desarrollando. Nos ha parecido diseñar esto así, creo que ha sido de parte de Dios el entender este proceso de esta forma. Hemos compartido con otros ministros que tratan estos temas, que son iluminados en esto, a los cuales también reconocemos. Y ahí sí es cierto, como dice por allí en alguna parte de la Escritura, a nosotros y al Espíritu Santo nos ha parecido bien que este sea el orden. Tienen un segundito. Ya con mi café aquí al lado, vamos a continuar ya distinto. Estaba prendiendo la luz de la habitación porque entonces me veo oscuro, claro en un lado y oscuro del otro, entonces fuera como el bien y el mal. No es eso. No, es para que no me incomode ni me distraiga. Le digo yo a mi esposa que yo tengo concentración en todo lo que pasa a mi alrededor. Paso un zancudo y me concentro, luego se encendió una luz y me concentro en la luz. Entonces, hay veces que cuando estoy hablando mi esposa me tiene que estar diciendo, amor, vuelve al camino, amor. No te tuerzas ni a izquierda ni a derecha, eso lo dice la palabra, sigue en el rumbo correcto. Y pues en todo esto, por eso nos tomamos el trabajo de armar una estructura para que también aquí el suscrito, el que les habla, pueda enfocarse en estos temas. Así es de que de la voluntad hemos venido hablando de cómo se toman las decisiones. Estuvimos hablando en este sentido de las influencias que hay, que en el fondo ese contexto de toma de decisiones siempre está originado en algo que yo vivo, convivo, tengo a mi alrededor, algo que me influencia, ¿cierto? Concluyendo que los nacidos en Cristo, los que han sido recreados, los que son objeto de esta regeneración espiritual, pueden tener la influencia del Espíritu. También vimos que en sí, en el fondo, la voluntad nos tiene que llevar a hacer lo que nos conviene, pero a veces lo que nos conviene no es tan fácil, no es tan sencillo de explotar, no está tan a la mano, no está como, ¿cierto? Así de que en el fondo las decisiones van a estar influenciadas por algo. Y una de las conclusiones que decíamos es, si finalmente van a estar influenciadas por algo, yo prefiero que estén influenciadas por Cristo. Y eso tiene que ver con el entendimiento de algo que ahora vamos a tratar y se llama voluntad y disciplina. Voluntad y disciplina es el último pedacito como subtema de este tema que se llama la voluntad, de ese gran tema que se llama la transformación del alma. Entonces, en voluntad y disciplina
indiscutiblemente hay un punto donde hemos mencionado cosas de forma tangencial, pero que ahora nos vamos a centrar y es, vamos a hablar un poco, digo un poco y lo digo literalmente, de la voluntad de Dios. Porque abarcar o tratar de definir o tratar de enseñar cualquier aspecto concerniente a Dios en 30, 40, 50 minutos, podríamos tildarlo de absurdo. O sea, no se puede hablar de Dios en tan poco tiempo. Y uno de sus aspectos, por ínfimo que sea, es extremadamente sofisticado, amplio e inescrutable, porque solamente hablamos de lo que entendemos en nuestro espíritu. No hablamos de lo que no entendemos. Entonces, cuando entendamos más, hablaremos más y se va a acabar el tiempo de nuestras vidas en esta tierra y lo que alcancemos de entendimiento será pleno para lo que somos nosotros. Pero siempre estará compartido entre todo el cuerpo. Así es de que escuchar al cuerpo es muy importante. Hemos venido tomando una tónica de enseñanza en el grupo, pero creo que vamos a ir migrando un poco a que sea el foro planteado desde el comienzo, sea un foro en el que intercambiamos cosas, sea un foro en el que probablemente les digamos de qué vamos a tratar el tema. A veces dejamos un versículo para irlos preparando para esto, para que vayan ustedes estudiando, revisando y todos podamos sumar al conocimiento en Cristo y edificarnos mutuamente. Eso en el fondo es lo que queremos hacer. Así de que vamos a hablar en parte sobre la voluntad de Dios y yo me voy a tomar en la atribución de elegir una perspectiva para tratar esto de la voluntad de Dios. Podría decir, como muchas veces escuché a mis padres y a mi abuela decir, si es la voluntad de Dios. Yo no sé si ustedes han escuchado esa expresión, ¿no? A veces lo usamos en todos los escenarios. Oramos por un enfermo, Señor, y si es la voluntad tuya, que se salve, que se sane. Señor, voy a presentarme al trabajo y si es la voluntad tuya, que me lo den. Señor, y a veces llevamos el escenario de la voluntad de Dios a una posibilidad de fracaso. Es curioso ese enfoque, ¿no? O sea, yo oro para que se sane. Y perdónenme que lo coloque así y lo voy a hacer personal para que nadie se sienta aludido. Yo oro para que se sane. Si se sana, gracias a Dios oré. Pero si no se sana, no es culpa mía. No era la voluntad de Dios. Si bien la perspectiva tan fácil de entender la voluntad de Dios por el hombre, Señor, viene un tremendo terremoto, va a acabar con toda la ciudad, pero si es tu voluntad, yo me voy a salvar. Es colocar a Dios como que Él está viendo a quién le deja caer un edificio encima y a quién no. Creo que la comprensión de la voluntad de Dios es extremadamente lejana a lo que debía ser el entendimiento que nosotros tengamos de la misma. Ahora bien, es probable que eso haya nacido en una mala interpretación de la Escritura. Les voy a leer un pasaje que habla de eso. Mira, hay muchos. Pastor, perdón, y yo, lo que pasa es que se me cayó un momentico la señal. Vuelve como 2 minuticos atrás, por favor. Como 2 minuticos atrás, bueno. Lo que estamos introduciendo es que nuestro entendimiento de la voluntad es un entendimiento desde una perspectiva demasiado humana, donde colocamos la voluntad de Dios en el sentido de la posibilidad de un fracaso. Entonces la posibilidad de un fracaso es porque fue la voluntad de Dios. O cuando decíamos ahorita el último ejemplo del terremoto. Si hay un terremoto, entonces como que es la voluntad de Dios que se salven algunos, es como si Dios estuviera determinando en qué dirección cae cada edificio, en dónde se abren las calles, qué tuberías de gas explotan y cuáles no. Y creo que eso no es de lo que se trata la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se trata de si consigues un empleo o no. Si tú estás calificado para un empleo, lo conseguirás. Si no, tú no puedes llegar sin calificación, sin recomendación o sin que te conozcan al menos a un empleo
y que te digan, aquí estamos pidiendo que usted hable 3 idiomas, que tenga 3 doctorados y 10 años de experiencia. Y usted tiene bachillerato, a duras penas habla español, ¿cierto? Y no tiene experiencia. Es imposible echarle la culpa a la voluntad de Dios a un escenario de esos. Entonces la voluntad de Dios tiene que estar alineada con algo mayor. Así de que esa expresión, si es la voluntad de Dios, vamos a tener que aplicarla solo y cuando deba ser aplicada. No en una mala interpretación de un texto o un versículo bíblico, sino en el entendimiento de quién es el que está o en quién es que está contenida esa voluntad, en el entendimiento y conocimiento de Dios. Primera de Crónicas, en el capítulo 13, el versículo 2 dice lo siguiente. Primera de Crónicas 13:2. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Uno podría pensar que aquí estamos dejando un tema al azar, pero si nos acordamos bien, había un deseo de Dios de conformar una nación, confiado desde tiempos muy antiguos, pero traigamos lo más reciente, confiado a Abraham, puesto en ejecución por Moisés, ¿sí? Llevado a una estructura teocrática en la tierra prometida y convertido en un gobierno de hombres por voluntad del hombre, nunca por voluntad de Dios. Pero ahora ya estaban en ese escenario donde habían reyes. Si vemos el deseo original de Dios de conformar un pueblo, una nación, para mostrarse a través de esa nación, aquí David lo que está diciendo es: reunamos la nación. Miren que lo que él está pidiendo, de acuerdo a la voluntad de Dios, si esa fuese, es que reúnan la gente que está dispersa para poder, como tomar fuerzas, reorganizarse, poner en claro todo, reenrutar al pueblo y seguir avanzando con esta nación. Eso no está lejano del deseo original de Dios. Pues miren que la voluntad de Dios tiene mucho que ver con estos temas. Uno no puede pensar que la voluntad de Dios sea algo catastrófico. No, y es que explotó una cisterna y todas las familias alrededor murieron. Es que eso era la voluntad de Dios. Eso no es correcto decirlo. Imagínense ustedes, si Dios fuera el hacedor y ejecutor de todos los fenómenos naturales del mundo, ¿por qué querríamos tener a Dios en nuestras vidas? No tiene sentido. Si cada vez que yo te visite, ahora uno puede decir eso porque en pandemia no podemos ir a visitar a nadie, pero si cada vez que yo te visito, se daña el baño, te visito, se quema la estufa, te visito, las hormigas se comen el mercado, te visito, las polillas se comen la ropa, la próxima vez que te vaya, que diga yo que voy a ir a tu casa, ¿tú qué me dices? Oye, William, no tienes nada que hacer. Es que es posible que no puedas ir a casa porque voy a fumigar y va a estar la casa encerrada. Si quieres, cuando yo pueda voy a verte. Y se compran un seguro de vida contra todo riesgo y van y me visitan. No puede ser ese el contexto. Isaías 61:2 introduce algo que es extremadamente importante y algo que era profético. Dice que, y hablando del Cristo, del Mesías, dice que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Luego dice, y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados.
Uno podría pensar, oye, si la buena voluntad de Dios es vengarse, pues es que es una traducción. Acuérdense en que estos lenguajes eran poéticos, que era difícil encontrar un término latino que hablara de esto. Finalmente, lo que Dios está diciendo es que hay una retribución que va a ser cubierta, pero que en esa retribución que va a ser cubierta, ¿cierto? En un pago que hay que dar, un pago exigido, un pago necesario que hay que dar, se va a declarar el año de la buena voluntad de Dios. O sea, que si la voluntad de Dios se utiliza para declarar que un año es bueno, quiere decir que la voluntad de Dios es buena. Entonces no podemos colocarla en un contexto de malo. Y ese día de la venganza del Dios nuestro no es ni otra cosa no es que viene aquí a matar a todos los malos, no, ni a los gobernantes que no nos gustan, no, 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 de ninguna manera. Viene a cumplir la ejecución de muerte, sentencia que se había dado sobre el hombre. Porque el pago exigido por el estado, y escúchenme bien esto, por el estado del pecado, o sea, el pecado no es algo que hacemos, sino es un estado natural de un hombre que no ha nacido de nuevo. Por el estado del pecado exigía la muerte de uno. Y eso era lo que iba a suceder. Al morir uno, el Cristo sería puesto el pago por todos y se daría espacio a la declaración del buen, o más bien, del año de la buena voluntad de Dios. Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué año están viviendo ustedes, oiga, el pastor ese que ustedes tienen no le ha puesto nombre este año, mire que eso de las cosas sin nombre se pierden. Ustedes les dicen, no, 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 no. Nosotros vivimos un solo año, una sola época, un solo tiempo en el Señor, y es el de la buena voluntad de Jehová. Ese es el año que nosotros vivimos. Fue declarado por Cristo en un contexto de eternidad, el cual no va a cambiar porque alguien diga que este es el año de la cosecha o el año de la siembra, que este es el año de la predicación o el año de la recolecta, que este es el año de la extensión o el año de la compresión. Todos han dicho de todo. Hay algunos que se han atrevido a decir que este es el año del juicio. Hombre, si eso fuera cierto, ¿dónde está la unidad del Espíritu? ¿Dónde está el concepto de que la voluntad de Dios unifique el criterio de gobiernos, como sucedió con lo que explicábamos con David, o cualquier otra cosa que exista sobre esta tierra? Todos los que han sido escogidos están bajo esta voluntad de Dios. Entonces, el problema es que como no la conocemos, pues es difícil vivirla. Entonces uno tiene que partir de un hecho. La voluntad de Dios es buena y perfecta. Entonces, si uno quisiera reducir este tema, son las 30, hace aproximadamente 20 minutos les diría, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Listo, terminamos. Y podríamos comprender esto. Pero permítanme, y voy a hacer una cosa para ahorrarles camino. Voy a leer algo, pero no se preocupen, se los voy a colocar ahorita en el chat para que no tengan que tomar mucho tiempo. Entonces, Juan 1:13, pues te voy a decir, la voluntad de Dios es que seamos engendrados. No se preocupen por los versículos, son varios. Los voy a leer, ahorita se los copio en el chat para que los tengan todos sin ningún problema. Si tienen alguna idea o cualquier cosa le quieren escribir allí en el chat, perfecto. Entonces, vamos a ver cómo vamos sumando a la definición de esta voluntad de Dios, ¿cierto? ¿Cierto? Y entendido esto, tendremos un concepto, además de muy bíblico, muy espiritual de la voluntad de Dios. Engendrados por su voluntad. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, nosotros, los que hemos sido escogidos por Dios, somos engendrados por su voluntad, predestinados para ser sus hijos. Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Uno dice, bueno, si somos engendrados por voluntad de Dios, pues eso quiere decir que nacemos de nuevo y nacemos en una naturaleza que nos hace ser parte de esa naturaleza divina. Pero lo más interesante es que al engendrarnos en su Hijo, nos dio la calidad de hijos, porque al formar parte orgánica de su Hijo, formamos parte esencia de su estatus. O sea, somos hijos por engendramiento. La adopción fue en el hecho de ejercer una vida natural en nosotros, pero también hubo una adopción basada en un hecho legal de justificación, que no vamos a estudiar ahorita, pero que nos damos cuenta por eso. Entonces, predestinados para ser sus hijos por su voluntad. Iluminados por su voluntad. Dice Efesios 1:9-10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es esto! Entonces, hemos sido iluminados en el conocimiento de Cristo y de lo que se consumó. Pónganse ustedes a pensar en esto. Cuando Dios Cristo viene y restaura todas las cosas, no restauró solamente lo que había en la tierra, sino lo que había en el cielo. Él restauró todo lo que se había perdido y todo se unió en Él. Todo, por eso es que se reunieron todas las cosas en Cristo y se cumplieron los tiempos. Por eso es que tú no necesitas esperar que venga el tiempo bueno, o el tiempo tal, o el tiempo aquel, o el tiempo sin igual. No, no. Estamos en el mejor de los tiempos, que es el tiempo de lo cumplido, el tiempo de lo establecido, el tiempo donde nos es iluminado, nos es contado, nos es traído a la luz aquello que nos fue confiado desde antes. Ahora lo podemos ver. Y podemos ver que en Cristo todo se cumple. Por eso es que a veces usamos esas expresiones como en Él, por Él y para Él, o el todo en todos. ¿Sí? Porque son expresiones totalitarias de Cristo en nosotros que hacen que nosotros, por su voluntad, hayamos tenido conocimiento de eso. Entonces, iluminados por su voluntad. Tenemos herencia por su voluntad. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vuelve y aparece aquí, su voluntad. Si nos damos cuenta de este primer capítulo de Efesios, como que es un golpe a cualquier definición errada de la voluntad de Dios que exista y nos centra en cómo su voluntad se orienta en el sentido de su propio deseo, porque siempre la voluntad la plantea en algo interno, en algo que Él mismo decide internamente, que Él ha pensado y que Él saca a la luz porque Él lo quiere, por su beneplácito. Entonces, esto es bien interesante. Aún la herencia, pero es la herencia que Él también tiene. No son los carros, las casas, los sueldos suntuosos, la ropa de marca, el reloj fino, el Samsung S21, cualquiera que tenga uno que le sobre lo recibo, mi teléfono se dañó. Entonces, no son esas cosas, son las inescrutables riquezas del reino que están en Cristo, riquezas como su gracia, que son suficientes para cumplir aquello que no es de esta tierra, sino que es del reino de los cielos, del reino de Dios, y se rige bajo sus reglas, bajo su sustancia, bajo su deseo, bajo su gobierno. Y eso hace
que su voluntad sea manifestada. Por eso, en los tiempos de la ley, en los que vivió Jesús, él decía, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Por qué? Porque cuando él entregara su cuerpo y cumpliera todas las demandas de justicia, él iba a reunir todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra en él, para que la voluntad del Padre fuera hecha. Entonces, no es la oración la que es el deseo de cumplir, sino que la oración misma de él estaba colocando un contexto de profecía de lo que iba a ser unos años después, su entrega en la cruz y definitivamente el impacto en todo lo que está bajo el gobierno de Dios, cielos y tierra, de el consumado es. Entonces, miren que todo esto entregado, logrado y todo allí no obedece a otra cosa que la voluntad de Dios. Y Cristo lo cumplió, entonces estamos tranquilos, la herencia es nuestra. Ahora lo que nos va a pedir el juez es, muéstreme su partida de nacimiento. O sea, dime si eres de los escogidos. ¿Saben qué es lo siguiente que les va a pedir? Muéstreme su cédula de ciudadanía donde dice que usted es mayor de edad en el reino. No los años que llevas en el evangelio. Dime cuánto conoces a Cristo y yo te diré qué tan capacitado estás, qué tan maduro eres para entregarte la herencia. ¿Eso quiere decir que su voluntad no se cumple? No, su voluntad se cumplió. La herencia se entregó, ¿por qué? Por lo que hizo Cristo. Ya nos entregó la herencia. Ya hubo muerte, ya hubo testador presente, ya hubo entrega del testamento, ya hubo cumplimiento del pacto, ya sucedió todo eso y todo hecho legal está. Ahora lo único que tenemos que hacer es crecer y cuando seamos maduritos, pues las riquezas del reino nos van a ser dadas para que nosotros las administremos. Oye, las administremos, seamos los ministros, seamos los ministros competentes de esa herencia. Entonces, herencia por su voluntad. Es el motivo de nuestro actuar por su voluntad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Si quedaron algunas dudas sobre las riquezas del reino, y esto no suena a propaganda, créanme, sino hay un tema en el canal de YouTube que se llama Las riquezas del reino. Ahí colocamos algunos principios y fundamentos sobre el entendimiento de las riquezas del reino. No lo vamos a dejar de ahí, más adelante vamos a hablar de eso. Llegará un momento donde podamos abarcarlo con la profundidad de vida, así como hemos adentrado estos temas que mencionamos en un comienzo y que ahora estamos profundizando. Y en la medida en que Dios nos dé mayor iluminación, retomaremos y compartiremos esto, porque esto es para compartirse, de eso se trata, la edificación de los santos. Entonces, allí pueden encontrar en el canal de YouTube esas herencias. Podemos recordar el canal para los que no tengan acceso todavía. Entonces, allí lo van a encontrar. Entonces, volvemos a Filipenses 2:13, el motivo de nuestro actuar por su voluntad. Entonces, la famosa frase que nos conocemos. Dios es el que en vosotros produce así él. ¿Quién me la termina? El querer como el hacer por su buena voluntad. Perfecto. Entonces, el querer como el hacer viene por su buena voluntad. Entonces, uno dice, ok, entonces, Señor, enchúfeme el chip, instáleme el programa y ejecútelo y aquí estoy yo para actuar según tu voluntad. Y cual robot, yo me muevo. Entonces, resulta que no es eso. Resulta que Él coloca el conocimiento de Cristo en nosotros, ¿cierto? Ya puesto la capacidad para que podamos hacer con ese conocimiento de Cristo su voluntad, ya que estamos hablando en términos de voluntad. Entonces, que podamos hacer su voluntad en ese escenario. Entonces, el querer como el hacer es lo que ya nos fue provisto dentro de nosotros. Ahora, como veíamos en el pasaje de escudriñar las Escrituras, está en el hombre el decidir. Está en el hombre el menguar. Está en el hombre el perder su vida para ganarla.
Entonces, motivados en nuestro actuar por su voluntad. Una vida agradecida por su voluntad. Entonces uno dice, oye, esto del ser agradecido no es algo que mamá me enseñó desde chiquito y yo soy muy agradecido con todos y con todo. Mira que en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si en el anterior ítem estábamos hablando de que hay una motivación profunda desde nuestro espíritu, causada por su espíritu, en el conocimiento de Cristo para actuar de determinada manera, pues si nosotros decimos aquí que Él está diciendo, dad gracias en todo, no es una orden simple, no es una orden sencilla, es simple y sencillamente el hecho de que esa fue su voluntad y Él nos capacitó en todo para poderla cumplir. Por eso es que cuando dice dad gracias en todo, es que en nosotros está la acción de gracias como parte del carácter de Cristo puesto en nosotros, como parte del accionar de Dios puesto en nosotros. Y eso lo hizo porque quiso, porque es su voluntad. Hay un meme por ahí que dice, Pablo, no podemos decir porque se les da la gana. Entonces Pablo coloca, haz lo que conviene. Entonces aquí podemos decir lo mismo. Él lo quiso, no porque quiso, pero se expresa su buena voluntad. Miren qué bonito. Y miren este tan impactante que eleva todo este concepto al punto donde nosotros lo debemos comprender y entender. Mostrar a Cristo por su voluntad. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ustedes dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver con mostrar a Cristo en callar la ignorancia de los hombres? Miren, este pasaje me importa mucho que lo miremos porque está diciendo que la voluntad de Dios es que, hablando, es que pensando, es que estudiando. No, él no dice eso. Él dice, es que haciendo bien. Y esa expresión de haciendo bien tiene que ver con todas las otras cosas que ya hablamos. Tiene que ver con el hecho de vivir de acuerdo a la naturaleza de hijos, comportarnos como el que tiene un padre, no somos huérfanos, andando en luz porque somos iluminados, ¿cierto? Creciendo, madurando y administrando su herencia, ¿cierto? Actuando de la manera que Él motiva nuestro espíritu y dando gracias en todo. Ese es el haciendo bien. El haciendo bien está diciendo, con tu ejemplo podrás hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Es decir, podrás traer luz en las tinieblas, porque la ignorancia son tinieblas. ¿Cómo podemos ser luz? Con nuestro ejemplo de vida. Es decir, ejerciendo una voluntad que exprese lo que la voluntad de Dios ya hizo y nos entregó. Repito, expresando una voluntad, no, más bien, perdónme, viviendo una voluntad que exprese la voluntad del Padre, que ya nos fue dada, ¿cierto? Y en la cual la podemos conocer. Ya lo dije de 3 formas distintas. Le dan review al video cuando lo estén leyendo y me recuerdan cómo es que lo dije inicialmente. Pero sí, se trata de eso, se trata de que nuestra voluntad desaparezca en independencia
y crezca en dependencia de la voluntad de Dios, porque les digo una cosa, por más entendida y fuerte la voluntad de Dios, ¿cierto? Nuestra voluntad siempre va a tomar la decisión. Así lo sepas, siempre se va a tomar la decisión en la voluntad, porque ese es el procesador de decisiones que tenemos. No lo podemos quitar. Dios no quita el alma, la transforma, la perfecciona, para que el alma, con todo lo que fue diseñada, pueda expresar a Cristo, puede expresar la voluntad del Padre. Es lo mismo. Es decir, salva nuestra alma para que sea transformada. Porque aunque somos espíritus vivificados, también somos almas vivientes. Lo que se mató es el viejo hombre carente de la naturaleza de Dios. Pero el alma en el hombre siguió viviendo. Nosotros somos almas vivientes y espíritus vivificantes en un cuerpecito que se desgasta de día en día. Miremos y completemos esta definición de voluntad. Romanos 12:2. Alguien que lea Romanos 12:2. No os conforméis a este mundo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces no solamente es buena y perfecta, sino que también es agradable. La buena voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. O sea, es buena porque de Él no sale nada que sea contrario a la vida, a la verdad, a la justicia, a la santidad. Porque Él en esencia es vida, justicia, verdad, santidad. No podría de Él salir algo contrario, porque sería contrario a su naturaleza, a su esencia, a su sustancia. Entonces eso es bueno y perfecto. Pero el reto que nos lanza esta expresión es extremadamente fuerte para poder caminar, haciendo que nuestra voluntad entre en ese proceso de disciplina. Por eso el tema se llama voluntad y disciplina, porque en la medida en que la voluntad se discipline a establecer el principio, el fundamento en Cristo y pueda tener la influencia de la conciencia espiritual dada por el Espíritu de Dios, se entrenará para actuar en su procesamiento de decisiones de la forma más cercana a la voluntad de Dios. Entonces dice, no os conforméis a este siglo. O sea, lo primero que tú tienes que hacer, o no os conforméis a este mundo, ¿sí? Porque el mundo se quedó en sus tiempos, no comprende el buen año, o el año de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Porque ya sabemos que si hablamos de voluntad es buena, agradable y perfecta. Estamos viviendo el año de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, él viendo este mundo y viendo su tiempo, su cronología, él no entiende ese tiempo. Entonces, no se confirma en este siglo, quiere decir no se confirma en el mundo y la forma en que el mundo entiende los tiempos que están viviendo, ¿cierto? Lo primero que tenemos que reaccionar es, oye, yo fui reubicado bajo un gobierno distinto, en lugares celestiales juntamente con Cristo. Participo ahora de lo que Cristo es y eso me pone en un plano completamente distinto. Como decía ayer en alguna intervención, creo, eso no me pone por encima de la ley, ¿cierto? Eso no quiere decir que si me paso un semáforo en rojo, no me vayan a colocar el parte. No, 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 ni más faltaba. Es más, así no te colocan el parte, infringiste la ley de tránsito. Y si eres reiterativo en eso, te van a quitar tu licencia.
Y tú no le vas a poder decir, no es que yo estoy bajo la ley de la gracia y eso es superior a todo lo demás. No, si estuvieras bajo la ley de la gracia, entenderías cómo comportarte en la ley de la gracia. Entonces, eso no nos pone por encima de la ley, ni los gobiernos, ni los impuestos, ni nada de esto. Nos reubica para que nuestra vida sea gobernada desde una naturaleza completamente distinta, al ser parte de un reino invisible, que la única forma de experimentarlo es por la fe del Hijo de Dios dentro de nosotros, que se manifiesta. Y esa fe del Hijo de Dios tiene que cambiar muchas cosas, incluyendo nuestra mente. Eso lo estudiaremos después. Y luego dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces miren que esto de la transformación del alma no es un invento de los Martínez Ortiz, de Unidos en Cristo, de los Campos Martínez, de los Jiménez Martínez, de los Martínez Ortiz. Bueno, no es un invento de aquí, ni es un invento de los del Nuevo Pacto, ni es un invento de los que viven esta verdad presente. Es algo que está claramente expuesto allí. Es necesario un proceso de transformación. La transformación no es un evento. Las cosas no cambian así. La transformación del alma es un proceso. Pero hay cosas que sí son eventuales. Nuestro activar en el espíritu fue un evento por un nacimiento de nuevo. ¡Fuck! Y fue la vida. La vida en Cristo. Ese fue un evento. Fue un suceso. Realmente. Porque fueron varios eventos conjuntos que crean este suceso en nuestra vida. Entonces nuestro espíritu fue resultado de un suceso, nuestro espíritu vivificado, pero nuestra alma es resultado de un proceso, y es un proceso de transformación continua. Por eso dice transformados en vuestro entendimiento. Y luego dice el reto, para que comprobéis. No es algo de estudiar, no es algo de entender, no es algo de leer, sino es algo de comprobar. ¿Cómo compruebo yo si la pechuga de pollo en salsa de anguila me gusta? Comiéndomela. Bueno, hay que ver si, porque esos platos así con nombres raros tienen valores altos, y viendo si puedo conseguirle y pagar. Pero cuando me dicen que esta voluntad buena, agradable y perfecta que es de Dios, yo la puedo comprobar, es que yo ya no tengo que hacer nada para probarla. Yo no tengo que hacer nada para comprobarla. Así es que Dios no solo quiere enseñarnos su voluntad, sino que Él quiere que la vivamos. Dios no solo quiere enseñarnos su voluntad, sino que Él quiere que la vivamos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Me emocioné tanto hablando que se me olvidó el café, debe estar tibio. Pensé que íbamos a avanzar más. Le dije a mis hijos que me va a tomar de pronto un día más terminar, y otro día, pero creo que nos va a tomar un par de días más. ¿Por qué? Si Dios quiere que la vivamos y nos dio a Cristo en nuestras vidas, pues hay una forma en que la podemos vivir. Así de que ya comprendimos la voluntad de Dios. Ahora tenemos que entender la voluntad del Hijo. Pero para entender la voluntad del Hijo, nos vemos el próximo martes, 7 de la noche, hora de Colombia, y allí estaremos hablando de la voluntad del Hijo. Y luego abordaremos probablemente en el otro domingo por qué podemos aprender la voluntad, ¿cierto? Y creo que con eso vamos a cerrar este tema de la voluntad. Voy a ver si con ayuda de mis idóneos ministros que me acompañan aquí, mis hijos, mi esposa y todo eso, puedo hacer una presentación de resumen y podemos tener en 8 días un resumen del tema muy abstracto, donde con eso no se vayan a conformar. Vean los videos y con eso no se vayan a conformar. Escudriñen las escrituras y muestren el testimonio de Cristo, y no solamente encuentren el testimonio de Cristo, sino vayan tras eso que les ha sido iluminado. Mis amados, les amo y espero que esta palabra haya sumado en la edificación que Dios quiere para sus vidas.